bienvenidos a este reportaje llamado Todos estamos conectados. Me presento una vez más, mi nombre es Edson y en el reportaje del día de hoy les vamos a hablar sobre ventajas que trajo México y la participación de las potencias, especialmente en Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial. Las principales fueron el acceso a tecnología, la modernización de la industria, el crecimiento económico y el aumento de la prosperidad. La participación de Estados Unidos en la guerra impulsó la industria mexicana al proporcionarles tecnología moderna para producir bienes industriales. Esto ayudó a la modernización. La industria mexicana aumentó la producción y la calidad de productos. El crecimiento de la industria mexicana contribuyó al crecimiento económico, lo que a su vez llevó al aumento de prosperidad de la población. También la Segunda Guerra Mundial trajo a México el aumento de la producción agrícola. Esto se debió a la situación de importaciones, que fue una política implementada por México durante la guerra para reducir las importaciones de Estados Unidos. En su lugar, México comenzó a producir sus propios bienes agrícolas, lo que contribuyó al crecimiento económico. En resumen, la participación de México y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial trajo una modernización a la industria, un crecimiento económico y un aumento de prosperidad. La situación de importaciones ayudó a impulsar la producción agrícola y contribuyó al crecimiento económico. Ahora, brevemente, tres etapas que comprendieron el modelo de crecimiento económico hacia adentro de 1940 a 1982. La primera etapa fue el control de precios. Durante esta etapa, el gobierno estableció controles de precios con el objetivo de estabilizar el mercado. Esto se logró mediante el establecimiento de precios máximos, la reducción de los salarios y la subsidiación de los productores. Ahora bien, la segunda fue la etapa de apertura. En esta etapa el gobierno implementó una política más liberal, permitiendo el libre comercio con el exterior, la desregulación de los precios y la reducción de los impuestos. Esto contribuyó al crecimiento económico al estimular la inversión y el consumo. Y para finalizar tenemos la etapa de estabilización, de 1972 a 1982. Durante esta etapa el gobierno implementó una política más estabilizada para detener la inflación. Esto se logró mediante el aumento de los impuestos y la reducción de los subsidios, así como la adoptación de la política monetaria más reductiva. Esto contribuyó al crecimiento económico, a reducir déficit fiscal y la inflación. Ahora pasemos a la parte sobre qué es la globalización y el neoliberalismo. Lo que es la globalización es el término usado para referirse al proceso de interconexión con más países, culturas económicas del mundo, según Robert Cox. La globalización es el proceso por el cual los principales aspectos de la vida social, económica, política y cultural de las sociedades y los estados se vuelven más interdependientes. Ahora bien, pasemos al neoliberalismo. Es una ideología económica que pone énfasis en la libertad de mercado a través de la liberación de los mercados internacionales, la eliminación de los controles del cambio y el aumento de flujos comerciales y financieros. Según el economista estadounidense Milton Friedman, el neoliberalismo es una filosofía de vida que favorece la libertad de individuos, conducir sus asuntos económicos y sociales de la manera que elijan sin interferencia de autoridad. El neoliberalismo ha sido ampliamente utilizado por los gobiernos de muchos países como medio para alcanzar el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Compañeros, los acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de la globalización fueron firmados durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari en el año 1992. Estos acuerdos fueron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y consideraron en la eliminación de aranceles e impuestos a la importación, la liberación de los sectores de los servicios y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Estos acuerdos abrieron las puertas de México a un mayor comercio internacional. Muchas gracias, Edson, por la información. Mi nombre es Jimena Yasmín y también les vamos a hablar en este reportaje sobre los tratados de libre comercio entre México y otros países. Comenzamos en los años 1986, en aquellos años donde Miguel de la Madrid era presidente de México. En junio de 1986, México se adhirió al Acuerdo General de las Tarifas y Comercio, donde entonces el país inició una evolución interrumpida de apertura comercial para ser ahora una de las economías más abiertas del globo, firmado por Héctor Hernández Cervantes, secretario de Estado de Comercio y Desarrollo Industrial. Entramos a 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de México. El Tratado del Grupo de los Tres, integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó el 13 de julio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Aunque el tratado expiró en 2006, cuando el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la salida del país del grupo con el objetivo de salvaguardar los intereses nacionales y apuntar el ingreso al Mercosur. Continuamos en el año 1994 con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Tras un complejo proceso de aprobación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos
sobre cooperación ambiental y cooperación laboral entra en vigor el 1 de enero de 1994, tratado firmado por el presidente Carlos Salinas de Gortari el 14 de diciembre de 1992. Los objetivos de este tratado son eliminar las barreras del comercio, promover condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión, proteger los derechos de propiedad intelectual y establecer procedimientos para la resolución de controversias. Entramos a los años 1997 con Ernesto Zedillo como presidente de México y el 8 de diciembre de 1997 México y la Unión Europea firmaron un acuerdo compuesto de 3 instrumentos que servirían como fundamento legal para la nueva relación bilateral. El Acuerdo Global, que sienta las bases para la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Entramos al año 1998 continuando con el presidente Ernesto Zedillo. Y durante la cumbre de Asia Pacific Economic Cooperation en Malasia, el presidente Ernesto Zedillo anunció la organización de APEC en México para el año 2002. APEC tiene como objetivo una mayor prosperidad para los habitantes de la región, fomentar un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Entramos a los años 2000 y en México tenemos como presidente a Vicente Fox. El Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte fue suscrito el 29 de junio del año 2000 y entró en vigor el 15 de marzo del año 2001. Los objetivos del Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte Centroamericano son la liberación del comercio, la integración de los mercados financieros y de capitales para la armonización de las regularizaciones y procedimientos. Continuamos con los años 2000 y tenemos al mismo presidente Vicente Fox, donde el Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Cambio fue suscrito el 27 de noviembre del año 2000 y entró en vigor el 1 de julio del año 2001. Este es uno de los tratados que México tiene con Europa. Este tratado tiene entre sus objetivos crear un espacio comercial libre de restricciones y buscar el crecimiento y el desarrollo económico continuo e integral de los países signatarios. En el año 2002, Vicente Fox sigue siendo presidente de México. El 5 de julio, México y los estados partes Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron un acuerdo llamado ALADI con el objetivo de crear un área de libre comercio. Ahora haremos unas entrevistas a diferentes personas para escuchar sus puntos de vista sobre la globalización. ¿Para ti qué es la globalización? Para mí la globalización es que tengamos empresas nacionales y transnacionales y que se puedan comunicar rápidamente. Bueno, para mí es un proceso de cambios en lo político, económico, tecnológico y cultural, ya que es un proceso de libre circulación de mercaderías, capitales y factores de la protección entre los países del mundo. Para mí la globalización es la conexión económica que tenemos entre todo el mundo. La globalización ha sido un modelo económico la cual ha permitido el intercambio entre países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Teniendo más productos, más variedad de productos. Yo creo que se reflejan, o sea, su mejor efecto puede ser el aumento del nivel de vida en los países en vías de desarrollo y para otros está en el aumento de la desigualdad económica y la pobreza, también en los países desarrollados y el desempleo también. Que tenemos intercambio de productos, así como ropa, alimentos, etcétera. Gracias a esto nos han beneficiado tener una comodidad y facilidad con productos que hoy en día utilizamos como una televisión Samsung o un celular Apple. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Yo creo que la globalización como aspectos positivos ha traído que de un producto tengamos varias marcas, que podamos elegir entre varias marcas. Algo malo es la contaminación, la subida elevada de los precios y la obra de mano barata. Bueno, de aspectos positivos yo creo que ha permitido mejorar el acceso a los recursos tecnológicos, ocasionando un impacto positivo en la economía, en el sistema educativo y de salud en países en condiciones desfavorables. Y para mí las desventajas son el intervencionismo extranjero, la pérdida de la identidad nacional y el declive de las lenguas minoritarias. En positivos, que hay variedad de productos que se exportan de otros países, y negativos, que produce mucha contaminación. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Para mí creo que se ha mejorado la economía porque, como digo, cuando hay más demanda, pues el precio puede llegar a bajar, entonces pues puedes escoger entre varios productos. En cuanto a México, para mí ha representado que lo reconoce como beneficiario de la globalización. El país es una economía abierta con 12 tratados de libre comercio que abarcan 49 países, de los cuales para mí el más importante pues ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es que ha mejorado porque puedes llegar a tener precios muy accesibles. Los retos que se han presentado esta globalización a los mexicanos ha sido el hecho de aprender inglés para poder relacionarnos entre culturas. Además nos ha ayudado a mejorar, ya que podemos hacer trabajos internacionalmente como externa e internamente entre países, las cuales nos facilita obtener
nuevos ingresos económicos y nuevos puestos de trabajo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? Ciertamente creo que no, solo beneficia a ciertas partes de la población, las que tienen acceso a internet, agua, luz, zonas. La pobreza extrema no ha ayudado en nada. Vale, gracias. Ha hecho muchas mejores condiciones de vida. O sea, ha disminuido más del 30% de la pobreza extrema desde 1990. Yo creo que no, porque, por ejemplo, en la industria de manufacturación de ropa o etcétera, se malbarata mucho la mano de obra, entonces no se recibe un buen pago. Vale, gracias. Considero que la globalización no nos ha ayudado en la pobreza extrema, ya que esto es problema de la corrupción y mala distribución de riquezas que tienen la clase alta. ¿Qué tal? Me encuentro hoy, 20 de marzo, entrevistando al señor José Moreno. Para ti, ¿qué es la globalización? ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Para mí, la globalización se refiere a la apertura de fronteras entre países y los efectos se reflejan a través de la expansión del comercio internacional. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera usted que ha traído la globalización a nuestro país? Y yo considero que los aspectos positivos de la globalización son la generación de empleo, el aumento de la riqueza y el acceso a la mayor variedad de productos y servicios. Por otro lado, los efectos negativos para mí son desigualdad entre los países, el aumento de la competencia. ¿Qué ha representado para usted la globalización? Para mí ha sido una gran oportunidad de aprender acerca de nuevas culturas, ampliar mis horizontes y desarrollarme profesionalmente. Desafortunadamente no ha mejorado mi economía, más bien me ha impuesto nuevos retos para mantenerme a la vanguardia. ¿Qué efectos negativos ha tenido la globalización en México? Considero que ha tenido un efecto extremadamente positivo en México, porque ha abierto nuevas oportunidades de servicios a más accesos a mayor variedad de productos y tecnologías. En conclusión, para terminar con este reportaje, nos damos cuenta al escuchar las entrevistas que todos tenemos puntos de vista diferentes. Algunos ven a la globalización como algo que está acabando con la pobreza y otros lo ven como algo que está ayudando a la pobreza. A mi punto de vista, la globalización era algo que tenía que ocurrir, que ya había ocurrido desde nuestros antepasados, desde que intercambiaban productos para venderlos, desde el comercio. Para mí, desde ahí existe la globalización. Obviamente esta rama fue creciendo y se fue fortaleciendo, y eso es algo para mí muy bueno.